Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, ese rincón donde siempre intentamos traerles lo último, lo más sonado y sobre todo, lo que realmente les interesa, desgranado con la pasión y el detalle que ustedes se merecen. Hoy prepárense porque vamos a desgranar una noticia que ha sacudido los cimientos del mundo del entretenimiento, un giro inesperado y profundamente intrigante en la carrera de uno de los actores más codiciados del momento. Sí, hablo de él, de Can Yaman. Esa figura imponente que ha conquistado pantallas y corazones a nivel mundial, y que ahora, parece, está a punto de dar un volantazo de 180 grados, una transformación radical que promete redefinir su legado. Así que si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente, con ese entusiasmo que nos caracteriza, a que pulsen ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán absolutamente nada de lo que traemos, y créanme, hoy tenemos algo gordo, algo que va a dar mucho de qué hablar, algo que va a dejar a muchos con la boca abierta. Todos conocemos a Can Yaman, ¿verdad? Esa explosión turca que aterrizó en nuestras vidas con un carisma arrollador, una sonrisa que desarma y, por supuesto, esos papeles que lo catapultaron a la fama internacional como un cohete. Desde Erkenci que nos robó el aliento con su química explosiva, hasta Dolunay, donde demostró su versatilidad, pasando por sus incursiones en producciones españolas que sinceramente nos hicieron suspirar y soñar con su presencia en nuestras pantallas. Su magnetismo en pantalla es innegable, de esas presencias que te atrapan desde el primer momento y no te sueltan, te envuelven en su aura. Y claro, con tanto éxito, con la adoración de millones de fans repartidos por el globo, es natural que la pregunta surja en nuestras mentes, ¿qué sigue para él? Siempre especulamos, ¿verdad? Que si una nueva serie de intriga en Hollywood, que si una película de acción que muestre su imponente físico, que si una colaboración con tal o cual estrella de la talla de. Las fantasías son infinitas. Pero, sorpresa. La realidad a veces tiene la maravillosa y desconcertante capacidad de ser mucho más sorprendente, mucho más audaz, que nuestras propias fantasías más descabelladas. Y hoy vamos a hablar de un cambio radical, un giro que nos deja a todos, repito, a todos, con la boca abierta y la mente llena de interrogantes. Can Yaman, el ídolo de masas parece ser, está diciendo adiós, o al menos haciendo una pausa muy significativa a su laureada faceta de actor, al menos por ahora, para dedicarse de lleno a otra de sus grandes pasiones. Y vaya pasión, que esta podría ser su verdadera vocación. Si han leído bien, no es una broma, ni un rumor pasajero. La noticia que está circulando como la pólvora, que hemos estado investigando a fondo, contrastando fuentes, y desgranando con esa minuciosidad que nos caracteriza para traerles todos los detalles, apunta a que Can Yaman está diciendo adiós, o al menos haciendo una pausa muy significativa, en su carrera cinematográfica y televisiva. ¿Y por qué este drástico viraje? Pues como les adelantaba, porque su corazón, su mente y sobre todo, su energía vital están ahora completamente centrados en algo que siempre ha estado ahí, latente, una llama interior que parece haber cobrado una fuerza inusitada, una urgencia por manifestarse. Su profundo amor por el mundo del deporte y más concretamente su dedicación a un nivel que va mucho, mucho más allá del mero hobby, del simple pasatiempo. Estamos hablando de una inmersión profunda, de un compromiso serio y formal, una reinvención que promete ser tan impactante como su llegada al estrellato. Durante mucho tiempo hemos sido testigos en entrevistas, en sus redes sociales, de cómo Can Yaman compartía su devoción por el ejercicio físico. Sus rutinas de entrenamiento son casi legendarias, su disciplina férrea, una máquina de dedicación que nos dejaba boquiabiertos. Pero siempre se había interpretado como parte del mantenimiento de su imagen de actor, como un complemento indispensable a su físico tan admirado, a ese cuerpo esculpido que tantos suspiros ha provocado. Lo que ahora se desvela, la información que hemos podido recopilar, es que esta pasión, esta dedicación, va infinitamente más allá de lo superficial. Y la pregunta del millón, la que todos nos hacemos, la que nos quita el sueño, es, ¿a qué deporte se refiere exactamente este giro? Los rumores, y ojo, no son rumores ligeros, sino información que viene de círculos cercanos y medios con muy buena reputación, apuntan, con una fuerza demoledora, a su profundo interés y dedicación en el vertiginoso y apasionante mundo del fútbol. Sí, han oído bien. Fútbol. Y no hablo de Can Yaman como un simple aficionado que anima a su equipo desde la grada, gritando con la pasión de cualquier hincha, sino con una implicación mucho más activa, profunda y, podríamos decir, estratégica. Se habla de la posibilidad, cada vez más firme,
De que esté invirtiendo sumas considerables en clubes, explorando la compra de participaciones, o incluso, y esto es lo más impactante, de que esté explorando la opción de tener un papel más directo, más ejecutivo, en la gestión deportiva de alguna entidad. Piensen en ello por un momento, un actor de su calibre, con su alcance mediático global, su carisma arrollador, metiéndose de lleno en el complejo y exigente mundo del fútbol. El potencial de impacto es simplemente inmenso. Podría ser una estrategia de diversificación inteligente, una forma de canalizar su energía desbordante y su espíritu competitivo innato en un terreno completamente nuevo, un campo de juego diferente pero igualmente desafiante. O quizás, y esta es una idea que nos encanta contemplar, sea simplemente el sueño de toda una vida, una aspiración largamente acariciada, que ahora, en la cúspide de su carrera actoral, puede permitirse perseguir con la seriedad, la dedicación y los recursos que merece. ¿Y cómo ha llegado hasta aquí, a este punto de inflexión? Pues según lo que hemos podido averiguar a través de diversas fuentes y de un análisis exhaustivo de su trayectoria reciente, esta decisión no ha sido tomada a la ligera, no es un capricho pasajero. Parece que Can Yaman lleva tiempo madurando esta idea, dándole vueltas, sopesando las posibilidades y las implicaciones. Las presiones inherentes a la industria cinematográfica y televisiva, las largas jornadas de rodaje extenuantes, la constante exposición pública que a veces puede ser asfixiante. Quizás todo eso le ha llevado a una profunda reflexión sobre lo que realmente le apasiona, lo que le llena de verdad, lo que le hace vibrar. Y el deporte, ese motor de vida que siempre ha estado presente en su ADN, esa fuente de energía y disciplina, ha emergido como la respuesta, como el camino a seguir. Imaginen por un instante la escena. Can Yaman, ese mismo hombre que nos enamoró en la pantalla con sus miradas intensas y sus gestos románticos, ahora en un campo de fútbol, no como protagonista de una escena ficticia, sino quizás como parte activa de la directiva de un club, o incluso involucrado en la cantera, descubriendo y moldeando jóvenes talentos, inyectando su visión y su energía en el futuro del deporte. Sería un cambio de paradigma fascinante, una reinvención de proporciones épicas. Y es que si algo ha demostrado Can Yaman a lo largo de su carrera, no solo en la actuación sino en cada aspecto de su vida, es su asombrosa capacidad para reinventarse. Ha pasado de ser un abogado a uno de los actores más reconocidos a nivel internacional, demostrando que los límites son solo aquellos que uno mismo se impone. Si ha sido capaz de lograr esa transformación tan profunda y exitosa, ¿quién puede atreverse a decir que no sea capaz de dejar una huella imborrable, una marca de fuego, en el mundo del deporte? Claro que esta noticia, aunque emocionante, genera una cascada de preguntas. ¿Significa esto que no volveremos a verle en series o películas? ¿Será una retirada temporal, una pausa para recargar energías y explorar nuevos horizontes, o una retirada definitiva de la actuación tal y como la conocemos? La información que manejamos en este momento sugiere que, por el momento, el foco principal de Can Yaman estará en su nueva y ambiciosa aventura deportiva. Esto no descarta por completo futuras apariciones en proyectos puntuales, quizás intervenciones especiales o colaboraciones muy concretas, pero sí indica una clara y contundente priorización de sus esfuerzos y de su tiempo. Es como si hubiera alcanzado un punto crucial en su carrera, un momento de madurez y autoconocimiento, donde siente la imperiosa necesidad de explorar otros horizontes, de nutrir otras facetas de su personalidad y de sus intereses más profundos. Y pensemos en el impacto que esta decisión podría tener en el mundo del deporte. Un rostro como el de Can Yaman, con su fama mundial, su legión de seguidores devotos, entrando en el mundo del fútbol podría ser un revulsivo increíble, un catalizador de cambio y expectación. Podría atraer nuevas audiencias al deporte, generar un interés renovado en clubes o competiciones que quizás no tenían tanta visibilidad, e incluso, quién sabe, podría aportar nuevas ideas, enfoques innovadores y una energía fresca a la gestión de clubes, a la promoción del deporte a nivel base, o a la estrategia general de marketing y comunicación. Su capacidad de movilizar a miles, incluso millones, de seguidores en todo el mundo es indiscutible. Imaginen a esos fans, que hoy le admiran en la pantalla, ahora apoyando a un equipo, a una iniciativa deportiva, a un proyecto liderado por él. Sería una fuerza imparable, una ola de apoyo sin precedentes. Además, no olvidemos un detalle crucial: Can Yaman siempre ha demostrado tener un espíritu trabajador incansable, una ambición desmedida y una capacidad de lucha encomiable. No se conforma con poco, no se contenta con lo mínimo. Si se lanza a algo, es para hacer lo a lo grande, para dejar huella, para alcanzar la excelencia.
Y el deporte, especialmente el fútbol, es un mundo de una competencia feroz, de una exigencia extrema y de una complejidad fascinante. Esto nos hace pensar con gran convicción que su incursión en este ámbito será seria, calculada, estratégica y con objetivos ambiciosos. No es alguien que entre a jugar por jugar, ni a mirar desde la barrera. Es un profesional que abordará este nuevo desafío con la misma intensidad y determinación que lo ha hecho en su carrera actoral. Por otro lado, es importante recalcar con la debida prudencia y profesionalidad que esta noticia, aunque cada vez más sólida, aunque las evidencias se acumulan, sigue en el terreno de lo que se está confirmando, de lo que se está gestando. Los medios turcos, de donde procede la mayor parte de la información inicial, y algunos medios internacionales con gran reputación ya están hablando de ello con bastante convicción, con un tono de certeza que nos anima, pero hasta que no haya un anuncio oficial, una declaración pública por parte de Can Yaman o de su equipo de representantes, debemos mantener una pizca de cautela, ese sano escepticismo que nos permite disfrutar del proceso de descubrimiento. Sin embargo, las señales son abrumadoras, las pistas son muy claras y apuntan en una dirección inequívoca. Las publicaciones recientes en sus redes sociales, las presuntas reuniones con personalidades del mundo del fútbol que han trascendido, y los rumores que emanan de fuentes cercanas al actor y a su entorno más íntimo, todos convergen en esta apasionante narrativa. ¿Y qué podemos esperar de él en este nuevo rol, en este nuevo capítulo de su vida? Pues basándonos en su trayectoria impecable y en su forma de abordar cada proyecto, podemos esperar dedicación absoluta, una pasión desbordante y un enfoque estratégico, metódico y ambicioso. Si se dedica a la gestión de un club, seguro que aplicará esa disciplina militar que lo caracteriza, esa capacidad de organización y liderazgo que ha demostrado sobradamente. Si decide invertir, lo hará de forma inteligente, analizando cada detalle, buscando la rentabilidad y el crecimiento a largo plazo. Si se involucra en la promoción del deporte, lo hará con esa energía contagiosa que lo define, con esa carisma que inspira y motiva a quienes le rodean. No es un actor que se retire a disfrutar de la vida sin hacer nada. Can Yaman es sinónimo de acción, de movimiento constante, de evolución y de seguir creciendo, aprendiendo y superándose en cada etapa. Es una noticia que sin duda ha causado un gran revuelo en las redes sociales y en los círculos del entretenimiento. Muchos fans, aquellos que le han seguido fielmente en cada uno de sus proyectos cinematográficos y televisivos, se quedarán un poco tristes, un poco melancólicos, por no verle tanto en la pantalla que tanto amamos. Pero al mismo tiempo estamos seguros de que admirarán su valentía, su audacia y su determinación de seguir sus pasiones más profundas, de escuchar la voz de su corazón. Y es que al final, esa es una lección valiosa para todos, ¿no creen? A hacer lo que realmente nos hace felices, lo que nos ilumina la mirada, lo que nos da esa chispa que nos hace sentir vivos. Can Yaman parece haber encontrado esa nueva chispa, ese nuevo propósito vital, y eso, amigos míos, es algo digno de celebrar, de aplaudir y de seguir con gran expectación. Por ahora, lo que sabemos con certeza es que el cine y la televisión, por un tiempo, pasarán a un segundo plano, a ocupar un lugar menos prominente en su agenda y en sus prioridades. Su energía vital, su enfoque y su dedicación se redirigirán hacia el vibrante y desafiante mundo deportivo. Será un equipo de fútbol de primer nivel, una academia de formación de jóvenes promesas, una fundación para promover el deporte entre los más desfavorecidos. Las posibilidades son infinitas, las incógnitas son muchas, y la expectación crece día a día. Lo que sí está claro con meridiana claridad, es que su impacto será notorio, resonante y sin duda transformador. Un cambio así, protagonizado por una figura de su talla, con su influencia y su poder mediático, no pasa desapercibido. Al contrario, genera ondas de choque que recorren todo el ecosistema. Hemos analizado los detalles que han ido saliendo a la luz, las pistas que nos apuntan en esta dirección con una fuerza irrefutable, y la conclusión, para nosotros, es casi inevitable, es casi una certeza. Can Yaman está listo para un nuevo capítulo. Un capítulo que, para sorpresa de muchos, parece estar escrito en el verde césped de un campo de juego y no en el ambiente controlado y artificial de un set de rodaje. Es un movimiento audaz, emocionante, arriesgado y que, sin duda alguna, mantendrá a todos expectantes, siguiendo cada uno de sus pasos en esta nueva y fascinante aventura. En resumen, amigos, lo que hoy hemos querido compartir con ustedes es una noticia bomba, un bombazo informativo que cambia radicalmente el panorama de la carrera de Can Yaman, ese actor que tanto admiramos. El actor conocido y aclamado por su talento innato y su carisma arrollador en la actuación,
parece estar haciendo una pausa, un alto en el camino de su exitosa carrera cinematográfica y televisiva, para dedicarse de lleno a una de sus grandes pasiones, una que ha estado latente durante años, el deporte, con un fuerte y decidido enfoque en el apasionante mundo del fútbol. Este giro inesperado abre un abanico de posibilidades fascinantes y nos hace preguntarnos, con gran interés, cómo será su impacto, qué legado construirá en este nuevo y apasionante ámbito. Muchísimas gracias por acompañarnos en este profundo análisis, en esta disección de una noticia que promete marcar un antes y un después. Esperamos sinceramente que esta información les haya resultado tan fascinante, tan intrigante y tan reveladora como a nosotros nos ha resultado recopilarla y compartirla. Ahora llega el momento más esperado, el momento de escucharles a ustedes, de abrir el debate y de saber qué piensan. Me encantaría saber su opinión sincera. ¿Qué les parece este cambio de rumbo tan radical de Can Yaman? ¿Creen que tendrá el mismo éxito, o quizás incluso mayor, en el mundo del deporte? ¿Les emociona esta nueva faceta o les entristece no verle tanto en la pantalla? Dejen sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios, que los leemos todos, uno por uno, y nos encanta interactuar con ustedes, debatir y compartir ideas. Y si han disfrutado de este vídeo, si les ha parecido interesante y quieren seguir al tanto de todas las noticias exclusivas del mundo del espectáculo, no olviden darle a me gusta para apoyarnos, compartir este contenido con sus amigos y familiares para que nadie se pierda esta primicia, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ningún detalle. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más noticias que les harán vibrar. Un abrazo fuerte y hasta pronto.